Buenos días, tardes o noches. Vamos a empezar con la clase que continúa de la anterior respecto a lo que vimos la parte introductoria de la transformada de Fourier. En esta vimos cómo logramos interpretar desde la serie de Fourier una, una, in- una forma de conectar a lo que vamos a trabajar ahora como transformada de Fourier. Vimos esa idea y bueno, vimos un primer ejemplito. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es tomar algunas señales hasta cierto punto, digamos, un poquito sencillas, calcularle su espectro, ver más o menos la parte de espectro de magnitud y fase cuando sea posible y vamos a trabajar sobre eso. Voy a compartir para iniciar e ir viendo lo que tenemos para hoy. Veamos. Acá, volviendo a estos codiguitos, estos scripts que tenemos para MATLAB. En la clase anterior vimos este de la función exponencial. Vamos a ver un poquito este de la función laplaciana. Vamos a correrlo y vamos a ver la figurita. La figurita que nos interesa es esta. Entonces, la función laplaciana es la que está arriba. ¿Ok? Entonces, esa función viene aquí en el asunto. Vamos a hacer ese análisis. Mm, ok. Ah, no, es que de un momento está desconectada la- Ok, listo. Vamos a ver. Ahí entró. Creo que ya la tenemos. Mandos. Ok, aquí están. Entonces, la función laplaciana es una función que es definida tal como está aquí, como un exponencial donde tenemos e a la menos a puede ser una constante, es una constante, y t va entre valor absoluto. ¿Ok? Este asunto del valor absoluto a muchos a veces se les hace un asuntillo un poquillo extraño y enredado, pero es que no están logrando plantear, digamos, lo que corresponde. El valor absoluto es una función unaria, es un operador. De hecho, más bien se puede interpretar así. El, todo lo que recibe, sea positivo o negativo, devuelve el mismo valor positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que sucede con una función como esta, la laplaciana, es un ejemplo donde usa la función o el operador valor absoluto. Piensen así, vean la gráfica, incluso la gráfica que está ahí es una forma de pensar en esto un poquito ordenada. Recuerden que muchos de los planteos de los análisis se vuelven más eficientes, más lógicos, una vez que podamos hacerlo gráfico, escribir cositas que dibujar, que nos ayuden a pensar. Ahí ya tenemos ese gráfico, vean ese gráfico. ¿Qué sucede? Recuerden que el eje X es el tiempo. De cero en adelante, el tiempo es positivo. Por lo tanto, la función esta, el operador de valor absoluto, si los valores de tiempo yo se los doy y esos valores de tiempo son positivos, él me va a devolver el mismo valor. Por lo tanto, de cero en adelante, es como si fuera, de hecho, la mejor opción es interpretarlo como una función a trozos. De cero en adelante, lo que voy a decir de ahí, eso equivale a la función e a la menos at, normalita, o sea, un exponencial que si a es menor, si a es menor a cero es creciente, si A es positivo es decreciente y todo bien. Entonces vamos a decir que es E a la menos AT para los tiempos mayores o iguales a cero. Ahora, ¿qué sucede si T, el valor, es negativo? Eso sucede de cero hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Si eso es así, entonces va a llegar y decir la función. Cuando yo le doy el valor negativo,
y entro al operador de valor absoluto, él me va a devolver algo positivo. Y ese algo positivo multiplicado por menos A va a provocar que si A, digamos que vamos a interpretar, de hecho ven que esa gráfica, para el ejemplo que está aquí en la gráfica, A es mayor a cero, porque ven que es decreciente en la parte derecha. Entonces vamos a asumir ese caso para, digamos, suponer que A es mayor a cero. Si A es positivo, entonces voy a tener E a la menos A por un valor positivo cada vez. Eso es lo que significa, es que la función va a tener un comportamiento, vamos a ver, si el tiempo es positivo, E a la menos A, vamos a ver, porque me enredé. Si los valores de tiempo son positivos, E a la negativos. Que me estoy confundiendo un momento, vamos a ver. E a la AT, sí, claro. Esta función E a la AT, ven que si esa función E a la AT es, de hecho, incluso si es así, hay dos formas, que sea de esta o esta. Vamos a ver. De hecho, creo que hay una forma más sencilla de visualizarlo para enredarse menos. Por eso incluso medio me confundí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa función, este exponencial que tengo aquí, el valor absoluto, si yo le doy, ojo, la idea es más sencilla de lo que pues, estaba enredando. Si yo le doy un valor del tiempo, digamos 2 segundos, eso me va a dar en la función el mismo resultado que si yo le doy menos 2 segundos, porque el valor absoluto como operador me va a devolver el mismo valor ahora, en el momento que le doy 2 o menos 2. Y eso va a suceder para cualquier valor del tiempo. Si yo le doy 10 y menos 10, el valor absoluto me devuelve 10. Eso es una forma de interpretar de que la función va a ser simétrica par, porque para valores 3 y menos 3, 7 menos 7, el valor de la función es el mismo. Entonces ahora viene aquí el detalle, ¿cómo hago para que cuando t es negativo, encontrar una función que me dé los mismos valores que e a la menos at para tiempos positivos? Entonces ahí de hecho, digamos, el detalle es, si esta es la parte que necesito definirle una función, la parte izquierda de la simetría par, ven que esa parte es un exponencial creciente. Entonces eso se puede lograr nada más con poner e a la at. Como a es positivo y los tiempos son negativos, eso provoca que el exponencial exactamente calce, que sea así, creciente. En los valores negativos va a calzar perfecto. Esas dos funciones, e a la menos at y la otra, e a la at, en sus respectivos intervalos, para t mayor a 0 y t menor a 0, dan los mismos valores numéricos, digamos, por así decirlo, en la relación de la función. Ya logré entonces hacer la laplaciana, una función a trozos. Ya eso sí me permite trabajar a través de la integral de la transformada directa de Fourier, el análisis de su espectro. Entonces vamos a ver. X a la menos j omega. Sería una integral primero de menos infinito a cero de la parte que es e a la at por e a la menos j omega t de t. Entonces ahí estoy transformando de menos infinito a cero más la integral de cero a infinito de e a la menos at, e a la menos j omega t de t. Vean que resolver estas dos integrales es similar a como resolvimos el espectro anterior, nada más. Venimos acá, agrupamos primero
con una sola base, entonces esta base quedaría así, exponencial de a la... Ujú. Perfecto, entonces ahora proponiendo las soluciones de las dos integrales, a ver acá. Ujú. Ahora la segunda, buscando ahora evaluar los límites. Entonces aquí vamos a intentar ser igual que el caso anterior, ordenados para ver eso. Primero aquí es e a la cero, entonces esto cuando el tiempo vale cero sería e a la cero va a ser uno menos e a la a menos j omega por tiempo hacia menos infinito. Ok, menos, y ahora evaluamos. Va primero en el infinito, entonces aquí vamos a tener e a la menos, bueno, ahí ya sería, digamos, hacia infinito, y e a la cero sería menos uno. Ahora, esto es algo parecido a lo que interpretamos en el ejercicio anterior. Necesito interpretar a qué convergen estos factores cuando el tiempo tiende a infinito negativo en este caso, que es en el extremo izquierdo de la función, y a qué tiende hacia infinito positivo en el extremo derecho de la función, en el trozo, la parte que está a la derecha. Ahora, ya partiendo del hecho de que logramos comprender cómo funcionaba la interpretación de a qué converge ese factor en el ejercicio anterior, aquí lo vamos a utilizar directo, o sea, vamos a ir directo para definir. Esto va a converger a cero cuando A sea positivo, porque de hecho es e a la A por menos infinito. Justo, de hecho, es esto. Esa función, porque son dos, digamos, dos términos, un exponencial real y un exponencial imaginario o complejo. Entonces, el exponencial real, conforme el tiempo tiende hacia la izquierda infinito, que eso sería incluso venir aquí a la gráfica, ir pensando la función allá, a qué tiende a cero, solo si A es positivo. Si eso es así, entonces puedo interpretar ese factor como cero. Y del lado derecho es igual. Como ahí está el menos, aunque el infinito es hacia la derecha, hacia el tiempo positivo, con el menos A, se necesita lo mismo que A sea positivo para que este factor converja a cero, y eso solo cuando A es positivo. De hecho, por esa es la razón que arriba, digamos, la gráfica está como A, para que tenga el sentido es A mayor a cero, o sea, positivo. Si A no fuera positivo, si fuera negativo, de hecho esa gráfica se vería como algo así. Esa gráfica se vería como así. Eso, si A fuera negativo, por el lado derecho sería creciente y por el lado izquierdo también. De hecho, es que esta función ya pierde la condición la tercera condición de Dirichlet, de hecho la primera más bien, de que el área bajo la curva de la función en valor absoluto sea finita a la hora de integrarla. Más bien es lo contrario, es infinita. Ya eso hace que no tenga espectro. De hecho, es que ese es el punto. Las condiciones de Dirichlet, y más o menos entendiendo esto, es no toda función en el tiempo que se pueda definir
tiene un espectro representable en el dominio de la frecuencia. Eso es así. Entonces, de hecho, ven que es la laplaciana. Si A fuera negativo, no tiene espectro. Ahora, partiendo la condición de que A sea mayor a cero, el espectro sería este factor y aquí menos menos quedaría más. Y podemos agrupar para tratar de simplificar un poco más este término. Entonces agrupamos como un denominador. Este factor se cancela. Entonces esto queda 2A. Y esto es una fórmula notable. A más A menos B por A más B. Entonces eso sería A al cuadrado y B al cuadrado. Entonces la función espectro sería eh, ajá, A al cuadrado menos omega al cuadrado. De hecho, si ustedes revisan, de hecho estoy utilizando mal la fórmula notable. Ya, con razón. Esto es así. Entonces, aquí hay un menos que tengo que poner. No es un más. Entonces, con el j al cuadrado y el c menos, esto queda más. De hecho, era porque si ustedes van a la tablita, ahí ya está el espectro de la Laplaciana. Y también está considerado el hecho de que A podría ser complejo. Y si fuese complejo, lo que tendría que requerir para que el espectro sea válido es que la parte real de A sea mayor a cero, porque es la que produciría que los factores estos que se evalúan hacia los infinitos tiendan a un factor conocido de cero y así poder converger a una función espectro, si no, no converge a nada. Entonces, esto que tengo aquí ya es la función espectro. Ahora, viene aquí un detalle. Vamos a ir de una vez empezando a ir incorporando algunas condiciones de propiedades relacionadas a la transformación de dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Noten un detalle súper interesante. La función laplaciana es par. Recuerdan que en las series de Fourier, cuando yo tengo una función periódica y par, esto produce que el espectro de la función tenga que cumplir esta característica, que su espectro, y usando de hecho la propiedad de inversión, igual usted vuelve a ver la tabla en la página 8 de propiedades, una función que se invierte tiene un espectro x de menos j omega, invertido. Eso significa que ese espectro tiene que ser el valor de omega que tenga el espectro, de un valor de omega, tiene que ser el mismo valor que menos omega. Ahora, cuando además, eso vamos a moverlo un poquito por acá. Eso es porque esta tiene simetría par. Pero además, cuando la función es de valor real, el espectro de esa función cumple la simetría hermítica, que es la misma simetría que se definía en coeficientes de serie de Fourier. Vean que entonces de la simetría hermítica, yo podría decir, si conjugo a ambos lados, el espectro conjugado de una función real es igual al espectro invertido. Si uso esta relación al lado izquierdo,
significa que el espectro de una función tiene que ser igual al espectro conjugado de la función. Eso cuando la función sea par y real. Y cuando eso es así, yo podría entonces despejar, vean qué bonito de este lado, igual que lo hicimos en series, es que es idéntico, aquí no hay nada cambio. ¿Y qué sucede cuando a algo complejo le resto su conjugado? Esto va a dar dos veces j, la parte imaginaria de ese espectro. Como eso es así, aquí digámoslo, ¿sí? Como eso es de esa forma, lo que estoy diciendo, ven que indirectamente la ecuación lo que me muestra es que la parte imaginaria del espectro tiene que ser cero. Y es tal cual lo que obtuvimos en este caso. Vean que aquí, si usted agarra esta función espectro y le evalúa cualquier valor de omega para obtener el valor de la función del espectro, siempre va a ser un número real, ahí no hay ninguna j. Tomo, digamos, si A es, vean que esto de que estoy definiendo aquí, este caso, para que sea real, A tiene que ser real, no puede ser complejo, eso sí, en ese caso, para que se cumpla esto. Entonces, 2 por A va a ser real, dividido entre ese factor A cuadrado más omega al cuadrado es real. La parte imaginaria de la función espectro es cero. Eso es perfecto. Bueno, es perfecto, no encaja con lo que sabemos sobre series. Ahora, si esta función es real, e incluso noten que omega está al cuadrado, es real y también es par. Cuando usted grafica esta función y además es positiva, la magnitud del espectro es la misma función, 2A, porque bueno, eso habría que tener el cuidado de que A sea positivo. Ah, bueno, pero de hecho es que es la condición. A tiene que ser mayor a cero para que eso funcione. Entonces, de hecho, es exactamente así. 2A entre A cuadrado más omega cuadrado. Como es real y positivo, siempre para todos los valores de omega. De hecho, ven que aquí la gráfica que está al lado izquierdo está azul, perdón. Ese es espectro de magnitud. Y como la función es positiva y real siempre, el espectro de fase de ahí es cero. Por eso es que la gráfica del espectro de fase ahí es cero, porque el ángulo de todo número real positivo es cero. Este es un bonito ejemplo, un caso para ver, digamos, la transformada. Ahora, bueno, tomemos un minuto de pausa, repensemos un poquito detalles sobre el ejercicio, mientras tomo agua y ya casi seguimos. Muy bien, vamos a ver. Ah, volviendo acá, sería, bueno, este voy a ponerle así, ejemplo uno de bueno. Ahora vamos a llamar este entonces ejemplo 2. A ver. Entonces acá vamos a ver el exponencial comparable. Vamos a ver este. ¿Qué tal es? ¿Ok? Aquí, esta es una función que es parecida a la que vimos en el ejemplo de la clase anterior, un exponencial normal. El exponencial normal hubiese hecho en e a la 0 vale 1 y hace así, nada más decrece. Pero al estar multiplicado por t, en el tiempo t igual 0, vean que es como si fuera.
una línea recta aquí, que esté, multiplicada por el exponencial. De hecho, vamos a hacerlo por acá. Bueno, así tendría que ser x. Y vamos a ver para x mayores a 0. E elevado. mm, Vamos a hacerlo aquí. Va a poner, digamos, ya la no sé, que sencillito así. Porque te voy a poner un valor a. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y voy a poner la gráfica de conjunta. Hubiese sido bonito ponerle un valor aquí, tal vez A. A sí tiene que ser positivo. Entonces, vean ahí. Ahí, pues, bueno, de hecho, y acerquémonos un poco. ¿Qué pasa si usted multiplica esta función en línea recta con este exponencial? Vean que aquí el exponencial por la derecha del cero él tiende a 1, pero la línea recta tiende a 0. ¿Qué pasa si usted multiplica algo que tiende a 0 por cualquier algo que tenga, bueno, que tienda a otro número, a otra constante? En la multiplicación va a dar como resultado 0. Por eso la función verde va a tender hacia el 0 a valor 0, porque es la multiplicación de ambas. Ahora, ¿qué sucede hacia la derecha? Esta exponencial, primero, la línea recta tiende a crecer a valores grandes, pero el exponencial tiende a valores pequeñitos, porque él es un exponencial decreciente para mayor a 0. Si usted multiplica un número, aunque sea, digamos, que va creciendo grande y va haciéndose ahí grande, por un número que más bien se va convergiendo a un número pequeñito tendiendo a 0, también la multiplicación va a tender a 0. Entonces ven que aquí la función esta verde es una función que tiende a 0 por la izquierda, tiende a 0 por la derecha y hace como una montañita, porque obviamente habrá un punto. De hecho, ven que aquí este valor máximo es cuando el exponencial tiene un valor y aquí tiene otro. O sea, de ya ahí es la multiplicación de los valores. Es muy difícil saber cuánto sea ese valor máximo, dónde está. Habría que hacer cálculos precisos de la función. Incluso habría que tal vez lo más sencillo ahí es usar la derivada de la función y evaluarla en 0 para encontrar ese máximo y jugar ya un poquito analíticamente, pero lo que sí me interesa es que se interprete más o menos la tendencia de esa función de rampa exponencial, que es lo que hace, que es una rampa, que así se le llama a esa línea recta así creciente, como si fuera una rampa, multiplicada por el exponencial, tiene una forma similar a esta función de color verde. Por eso es que así se ve en el script de MATLAB. Aquí, digamos, está ajustado la escala y los ejes, y entonces se ve más o menos de esta forma. Entonces sube, llega a algún lugar en su máximo y después empieza a bajar. A esta función es la que queremos encontrarle su espectro. Entonces vean que la función es de valor real, pero no es simétrica, ni siquiera, bueno, ni par, ni tampoco asimétrica o impar. Lo que produce eso es que los espectros, la parte real del espectro o la parte imaginaria no sean cero. Y como no son cero, los ángulos de fase del espectro no pueden ser 0, ni 180, ni 90, ni -90.
sino que son una función de fase que va a determinar todos los ángulos para los distintos valores de omega, que es exactamente la gráfica que está ahí abajo a la derecha. El gráfico de espectro, sí, ahí está. De hecho, ven que debido a la simetría hermítica, y esto es algo de verdad es heredado de lo que se debe de entender de la serie de Fourier, por eso no voy a regresar a explicar por qué es que esta simetría refleja así, pero la simetría hermítica, cuando la función es real, tiene que producir que la parte espectro de magnitud sea par. También produciría que la parte real, pero ahí no está graficada la parte real. Pero ambas, si veo la parte real o la parte de magnitud, son pares, y ahí lo es. Vean que ese espectro de magnitud es par respecto al cero de omega. Y la gráfica de fase, o si tuviese graficado la parte imaginaria de ese espectro, tienen que ser impares. Eso sucede cuando la función es real y además, digamos, estas dos cosas se dan, pues sobre todo es cuando es real, pero cuando la función no es simétrica, en este caso no es ni par ni tampoco impar, produce que el espectro de fase no pueda ser solo valores constantes de 0 grados o 0 radianes, pi o 180 o 90 pi medios o menos 90 pi medios, sino que es una función de fase. Bueno, ese es el ejercicio que quiero ahora ver. Entonces vamos a tomar esto, vamos a recortar la grafiquita. Y vamos a intentar decir, calculémosle el espectro. Transformada directa de Fourier, vámonos. Si fuéramos de forma directa, esto sería transformada de cero a infinito, porque la función antes de cero no hay nada. Ahí no hay nada de nada, vale cero. Y la función es t por e a la menos a t por u de t. De hecho, el u de t ya no es necesario porque es exactamente el que hace que sea cero antes de cero. Y aquí es donde la cosa se complicó. Esto que está aquí es la función x de t. Entonces uno dice, vamos a ver, se va a la tabla y lo primero, así, la función es a la tabla, no, digamos, pensemos que estamos es haciendo transformada. Eso es para cualquier otro caso. Y se va a la parte donde están las integrales, que es página uno, no, página 2. Y usted empieza a revisar, bla, 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 bla. Y sí hay una. Entonces uno dice, suave, pero a ver, ¿será que sí? La que tenemos por acá es que la integral de x e a la ax de x es igual a e a la ax entre a cuadrado a x menos uno más e. ¿Puedo trabajarlo? De hecho, la respuesta sí. No, hay una forma diferente de hacerlo si uso propiedades, pero vamos a intentarlo hacer de forma a ver si la transformada directa. De hecho, este yo nunca lo he intentado en mi memoria resolver por la transformada directa. Siempre me voy por las propiedades, porque ya uno, entendiendo bien, o sea, teniendo un dominio adecuado de este tema, sabría que irse por la vía de propiedades es el camino que todo el mundo haría con conocimiento. Pero quiero plantear y ver por dónde saldría, digamos, es la solución de esta integral, a ver si no me topo algo extraño. De entrada, creo que no, debería ser posible plantearlo bien. Antes de esto, hay que entonces agrupar para encontrar quién es A.
Entonces vean que aquí vamos a suponer que el ponerle a la raya así para no enredarnos, porque ahí también está, sería menos A más fotometro. Está bonito. Vamos a ver cómo si se enreda mucho. Entonces, usando la integral de allá sería E a raya X, sería T, dividido entre a raya cuadrado, o sea, aquí hay entonces menos, evaluar, tal vez este factor que está aquí es común, entonces voy a ponerlo al otro lado nada más, el menos el cuadrado, nada pasa. Entonces nada más A más J omega al cuadrado por el espectro, y aquí hay que evaluar. Primero en infinito, entonces en infinito tendríamos ujú, multiplicado por menos infinito, menos, o sea, infinito a infinito, pero este menos, y A más J omega. Sí. Y en cero sería menos, e a la cero sería uno, y sería menos uno, porque todo esto dentro queda cero, solo el menos uno. Ujú. Ahora, aquí es parecido. Esto de acá, si A es positivo, cuando el tiempo tiende hacia el infinito, hacia la derecha, si A es positivo, hace que exactamente, vean que el A es el exponencial. Si A es positivo, eso produce que el exponencial sea decreciente. Al ser decreciente, el área bajo la curva acumulada de la función t por e a la menos a t va a tender a algo finito, no va a tender a una área infinita. De hecho, eso es lo que significa, es la única forma que cumple la primera condición de Dirichlet. Entonces, el espectro requiere, para que exista, que A sea mayor a cero, y si eso es de esta forma, este exponencial de aquí tiende a cero. Cero, por lo que sea, aunque haya ahí un infinito adentro, ese cero por infinito va a dar cero. Entonces, y si vamos a ver, creo que salimos con éxito. En la tabla que es, página 7. Ujú. Éxito, éxito, éxito total. Entonces, ahora bien, ya tenemos las funciones del espectro. ¿Quién sería el espectro de magnitud? Entonces viene acá. El espectro de este de magnitud sería la magnitud de arriba, porque es un uno, entonces sería uno entre la magnitud de abajo. Abajo, digamos, es algo nada más de interpretar. Es un A más J omega al cuadrado, que es lo mismo a tener dos veces A más J omega. Recuerdan que en la clase anterior, para definir la magnitud de A más J omega, eso nada más lo veo como un número complejo o como una función que tiene parte real y la parte imaginaria, y hago parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz. Pero esa raíz luego al ir al cuadrado se cancela. Entonces aquí nada más va a quedar a cuadrado más omega cuadrado. Esa gráfica que está allá, la que está a la izquierda, abajo, la magnitud, vean que primero es par.
porque como función, ese omega al cuadrado es el que produce que si yo evalúo en 10 radianes o en -10, en 4 o en -4, en 1 radián y -1 radián, el valor de la función de magnitud da igual. Eso refleja matemáticamente en la función la simetría par. En la gráfica, a la hora de hacerlo, lo es. Y además sabíamos que tenía que ser par, porque la función es de valor real. X de t es de valor real, por lo tanto cumple simetría hermítica. Y una de las consideraciones que produce una función que cumple simetría hermítica es que su espectro de magnitud sea par. ¿Ok? El espectro de fase es muy parecido al que vimos el otro día. Es el ángulo de arriba menos el ángulo que hay abajo. Arriba el ángulo es cero porque el valor 1 es positivo. Y abajo es como si fueran dos factores idénticos porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería la fase? De ahí sería dos veces la fase de uno de los factores porque es idéntico. Y la fase de esos factores la definimos el otro día de una forma sencillita como la tangente inversa de la parte omega entre A. Entonces aquí sería menos dos veces la tangente inversa de omega entre A. De hecho, si ustedes ven, la diferencia es que entonces aparece un 2. Si volvemos a ver el espectro de la otra función, la que vimos el otro día acá, ven que es solo menos tangente, no hay un 2. Entonces vean que si yo vengo aquí con pílula del exponencial, ven que aquí tendría a pi medios, que es 1,57. Pero si es dos veces, entonces no tiende a pi medios, tiende a pi y a menos pi, a ambos lados. Si tiende a pi es 3,14, es exactamente la que tenemos acá. Tiende a 180 por el lado izquierdo o a pi y a menos 180 o menos pi por el lado derecho. Entonces este sería el espectro de fase y este sería el espectro de magnitud. Ahora, hay otra forma. Vamos a llamarle esto ejemplo 2A. Voy a tomar este y voy a resolverlo usando una propiedad. Algo dice que no me gusta. Nosotros sabemos, voy a decir así como y de t, eh, si y de t como función fuera e a la menos at por u de t, ujú, y esto tiene espectro conocido porque lo podemos hacer o porque incluso ya está en la tabla, esta función, 1 entre a más j omega. Vean que x de t, la que queremos calcular el espectro, se puede interpretar que es como t por y de t. Resulta que si ustedes ven las propiedades de las transformadas de Fourier en la página 8, hay una propiedad que dice diferenciación. Vean que ahí dice, mira, si usted tiene un x de t que tiene espectro de x de j omega, que eso es decir, digamos, llamarle esto y de j omega. Si usted esa función en el tiempo la multiplica por t, que es la variable independiente, el espectro equivalente de esa multiplicación t por x de t o t por y de t sería igual a j por la derivada de y de j omega. Ok. Entonces, significa que x de j omega, que es el espectro de x, el que queríamos encontrar, sería j por la derivada respecto a omega de 1 más a más j omega.
Ahora, ¿cómo derivarían eso que está allá adentro? De ahí, como si fuera, yo lo haría como una potencia, porque yo haría J, primero derivada, y lo veo así, A más J omega elevado a la menos uno. Esto sería J menos uno por A más J omega elevado a la menos 2 por regla de la cadena, la derivada dentro respecto a omega va a dar J. Entonces, J por J me da menos, con el menos va a dar uno y paso abajo esto, plan, ahí está. Usando la propiedad, puedo, digamos, es otra ruta y para poder llegar a ese espectro. Ok, por tiempo vamos a hacer una pausa de un minutito, respirar, volver a ver para el techo para descansar la. Ok, minuto muy rápido. Vamos a ver, revisar que el micrófono está listo. Sí, voy a ojear un momento. Ah, no aparece, saben que voy a dar un punto aquí por poner. Ok, quiero explicar algo que es, y con eso terminamos. Voy a explicar lo que se define como el principio de incertidumbre de la información entre dominios, en este caso el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. De hecho, lo voy a explicar con el ejercicio con el que empezamos la clase anterior, con este script que es de la serie hacia la transformada. Para ese script creo que me sirven la figura 2 y 4, entonces voy a correr porque ocupo que se genera. Y esta figura 1 no es la 2, esta, que es como por así decirlo la información en el tiempo. Y esta, que es por así decirlo su representación en el dominio de la frecuencia. Nosotros interpretamos el otro día el hecho de que cuando crecemos el t, que es como hacer que la replicación periódica de la función se aleje, la frecuencia con que se dan los ciclos es más lenta, más pequeña. Entonces voy a ver cómo queda con 8. Voy a correr el minuto 8. Como que solo gráficamente se vea solo un ciclo. Creo que con 8 ya no se ve. Exacto, solo se ve ahí un.
Voy a tomar, vamos a ver, hacer algunos ajustes gráficos. Vamos a hacer que esta tenga un poquitito más para que, solo que vamos a hacer que sea rápido, más rápido todavía. Y la que está abajo, los, pues, aquí tiene que haber un stem. Voy a reducirlo para que no se vean tan gruesos los azules. Vamos a ver cómo se ve en uno. Vamos a ver cómo queda. Esta figura uno no, de momento no quiero que esté. Me gusta un poquito más. Aún así me gusta. Sí, sí, así está bien. Es suficiente. Recuerden que si el periodo tiende a infinito, las frecuencias armónicas se hacen más pequeñitas, la diferencia entre un armónico y otro se disminuye, e incluso si tiende a infinito, lo que hace es como que la representación de coeficientes se vuelve una función continua, y a esa función continua le damos la representación, el nombre de espectro, que se puede obtener de forma directa a través de usar la transformada directa de Fourier. Ok, todo bien. El principio de incertidumbre es, si usted observa la función cuadrada, esa que está ahí arriba es el ejemplo que permite visualizar de una forma muy evidente, muy clara ese principio. Pero no solo sucede con funciones como esta, que es la función cuadrada, sucede con cualquier función realmente. Pero voy a usar esta. Esa función cuadrada, vean que si yo le preguntaran, si yo vengo y les pregunto a todos, ¿dónde está la información contenida de esa función? Usted prácticamente lo que me diría de ahí, prácticamente en todo el tiempo no hay información y solo hay información de menos, creo que eso era, de menos un cuarto a un cuarto. Está concentrada ahí donde está el impulso, donde hay valores iguales a uno. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa, digamos, sería la idea. En el espectro abajo, si notan, la información espectral está en todo el dominio. Hay más energía en las frecuencias bajas, eso sí, tienen magnitudes más altas en la función. Ahora, quiero jugar con el ancho del impulso que está arriba. Entonces voy a agarrar este ancho, que era aquí un factor que puedo cambiar, y digamos que en lugar de que sea 0,5, voy a hacerlo 0,25, lo voy a reducir a la mitad. Voy a hacer que la información solo esté en la mitad del tiempo que estuvo hace un rato. Ahora solo está definida de menos un octavo o un octavo. Y voy a correr este script y lo que quiero es que se fijen en qué le sucede al espectro. Vamos a ver. Ahí ven que se hace más delgadita la función. O sea, el impulso rectangular lo estoy comprimiendo. Y ven que el espectro este, que está fijo, de forma gráfica, está fijo de menos 100 a 100. No quiere decir que no haya más hacia arriba de 100 radianes y hacia abajo de menos 100, solo que en la gráfica está solo ese intervalo visualizado. Pero noten como que de alguna forma la función se expandió, ahora es más ancha. De hecho, o sea, como que si le hubiera hecho un escalamiento en el eje de omega y ahora la función como que ¡plup! Creció un toque. Voy a volverla a crecer. 0,25 sería 1,120. Ay, ¿qué dice? 1,25 sería. Ahí ya me lo digo. Sí, sí. Ahí lo estoy reduciendo otra vez a la mitad. Vamos a ver. Otra vez visualicen el efecto. El hecho que en el tiempo reduzca el intervalo del dominio donde está la información, produce como que la información del espectro como que se ensancha. Ensancharse significa es como que ahora las frecuencias contienen más. Voy a hacer una reducción más
Creo que sí lo soporta. Así, y vamos a correr. ¿Ven cómo se está ensanchando? De hecho, eso es una forma de entender por qué. De hecho, este ejemplo lo muestra. Si usted se va a la tabla 7 y observa cuál es el espectro del delta Dirac, ven que el delta Dirac es como seguir haciendo, es jugar un poquito con esa función y seguir haciendo que se vaya haciendo delgadita, pero ahí lo único que no estoy ajustando es que el valor siga, que el valor crezca, el impulso, porque siempre lo estoy manteniendo en uno. Pero si hiciera ese ajuste de aumentarle el valor al impulso Dirac o al rectángulo, en función como voy haciendo a inverso el chiquitito en la base, estaría produciendo que esta expansión que se ve en la gráfica de abajo, como que tienda poco a poco, se va a ir ensanchando y ensanchando tanto que va a parecer como si fuera una línea recta. Por eso es que el delta Dirac, su espectro es igual a uno. El delta Dirac es la función por excelencia que está más comprimida su información en el tiempo. Solo en un valor del dominio está la información y en el concentrada, y eso provoca que en el espectro sea un espectro cuya información abarca todas las frecuencias del mismo. Es totalmente, eso es lo que se llama principio de incertidumbre. Si se concentra la información en el dominio del tiempo, se expande la frecuencia y viceversa. Si yo comprimo el espectro de alguna señal en el tiempo, eso está en el espectro en la frecuencia. Si hago algo que produzca que su espectro se comprime, eso en el tiempo lo que va a provocar es que la señal se dilata. Es un efecto de expansión en el tiempo. Es lo que voy a hacer ahora hacia atrás y con esto cerramos. ¿Qué pasa si entonces yo hago el tau? Recuerdan que el primer valor que teníamos era 0.5. ¿Qué pasa si lo hago 1? Estoy haciendo ancho el tiempo. Estoy dándole libertad, haciendo que esté menos definido en el tiempo, haya más intervalo. Eso va a producir que el espectro se comprima. Y si lo hago más ancho, lo pongo a 2, el espectro se comprime más. Y una última expansión más, vamos a hacerlo a 4. Primero está arriba sintetizándose, cuando llega a 80 para y grafica el espectro de abajo. Ven, aquí está exactamente el efecto contrario. De hecho, voy a ponerlo a 8, lo voy a dejar corriendo y voy a decirles algo. Si ustedes se van a la tabla de transformadas, la que dice la función constante igual a c, si usted revisa esa función constante, eso es como, ouch, y si hay algo explotó como 8. Ah, es que estoy haciendo que 8 y 8 el periodo, eso explota, y explota feo. Voy a hacerlo 7 aunque haga ya un poquito menos, 7.75. Ya no explota. Este, volviendo a la tabla. Si ustedes ven quién es el espectro de algo que es constante en el tiempo, entendiendo esto, es exactamente el efecto contrario o la relación del principio de incertidumbre en su máxima expresión. Algo que en el tiempo sea uno, está definido en todo el dominio, implica que en el dominio de la frecuencia sea algo súper comprimido. Por eso es que de hecho la función C tiene espectro un delta Dirac, tiene una constante, sí. O sea, ese delta Dirac está escalado por 2pi por el valor de C, pero como tal
es un delta Dirac donde solo en omega igual a cero está todo. Eso es exactamente lo que llamamos principio de incertidumbre de la información, que se refleja cuando analizamos el espectro de una función y la función dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Bueno, muy bien. Aquí terminamos esta parte. Lo que se seguirá para terminar este tema, un poquito de práctica. Tal vez incluso práctica examen para ir viendo cómo trabajar casos. Pero eso es más o menos la mayoría de lo relevante por acá. Nos vemos. Hasta luego.